amables oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera. Tengan ustedes un hermoso amanecer. Claro que sí, porque aquí en Valparaíso, la quinta región, República de Chile, lo que nos va quedando de nuestra república. Así que tenemos que aprovechar de usar muchas veces la palabra república y por supuesto de Chile. Porque en unos años más quizás qué nombre le van a poner a nuestro querido país, como dijo el gran poeta Benjamín Subercaseaux, una espada colgando al cinto de América. Claro, la hermosura de nuestra nación, eso que nuestros antepasados vieron y de la cual compusieron ese hermoso himno, ellos lo vieron como una copia de aquel hermoso Edén feliz que Dios había creado. Y yo creo, con mucha sinceridad, que mi país es una nación bendecida, aquí colgando a la cintura de la gran América morena, porque tiene bendición de Dios. Es un país amigable, es un país abierto a las culturas y a las necesidades de la gente. Por cierto, que hay cosas que nosotros sí debemos de mejorar, pero pienso que cuando lo hagamos mirando al Dios eterno, supremo y soberano, entonces nuestra vida en lo personal y por supuesto también si cada uno personalmente se aboca a la búsqueda de Dios, ciertamente que la nación toda será bendecida, porque lo que nosotros tengamos por dentro y en lo que nosotros produce gozo y alegría, eso lo comunicamos a los demás y hacemos que otros también piensen como nosotros lo hacemos, en las promesas del Dios eterno. Porque maldito es el hombre que cree en otro hombre, que confía en otro hombre. Y eso es lo que le está sucediendo a nuestra nación. Ha dejado de lado al Dios eterno, la soberanía, la dirección de Dios. Y han querido hacer las cosas a su manera, bajo su propio raciocinio, bajo su propio conocimiento, bajo sus propias convicciones, bajo su propio contexto social y humano. Pero no en vano la palabra del Señor nos dice que el hombre que cree en el hombre va por mal camino, porque hay uno solo que es soberano, que es supremo y que gobierna sobre nuestra vida, y ese es el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso que ama a la sociedad, que ama a la comunidad, que ama a nuestra tierra y que ama a su gente, ese Dios eterno fue el que un día puso un plan de bendición, un plan de redención a través de Cristo Jesús, su Hijo amado, quien primero lo encontramos nosotros apareciendo en el Antiguo Testamento, ahí como el ángel de Jehová, como el preencarnado, para finalmente llegar a encarnarse a través de la Virgen María. ¿Y por qué le llamamos virgen? Porque su concepción fue sin la intervención humana. Ese es el motivo, no es otro. Sin la intervención humana, y ahí nació Cristo, el Salvador de la humanidad. Y el amor de Dios no solo estuvo manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que sigue manifestándose sobre la humanidad hasta el día de hoy. Para todos los que creen en su nombre, para todos aquellos que se arrodillan y buscan necesitados la dirección, la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. ¿De qué manera? A través de su palabra y también a través de aquellos miles de hombres y mujeres vivientes sobre esta tierra que han tenido esa experiencia personal con Dios a través de Jesucristo y le han recibido en sus vidas como Señor y Salvador, y ellos son los testimonios vivientes que proclaman y que comparten y que conversan con otras personas por distintos medios, como lo hacemos nosotros en este día, acercándonos a usted, entrando a su hogar, pidiéndole a usted permiso a su conciencia, porque fíjese que si usted quiere puede abrir este enlace, o si no quiere no lo abre. Se da cuenta
que Dios no fuerza a nadie, porque tiene que ser la voluntad la que se mueve ante la necesidad, y por la necesidad que tenemos buscamos ayuda. ¿Y en quién? En el Dios eterno. ¿Y a través de quién llegamos al Dios eterno? De Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Y nosotros golpeamos la puerta de su conciencia? Claro que sí. Y usted sabe que semana a semana nosotros estamos ahí. Y usted dice, bueno, hoy día sale este programa, voy a oír qué es lo que me van a decir hoy, qué es lo que me van a contar hoy. Y hasta tal vez usted puede decir cuál es la naipada que me van a entregar hoy día. No, estimado oyente, le quiero hablar con mucha honestidad y sinceridad de corazón. Nosotros no vendemos pomada. Lo que nosotros hacemos, entregamos el mensaje del Dios eterno, cuya inspiración fue su Hijo, para traerlo al mundo a demostrar su amor sublime. Y en ese contexto de ese amor es que nosotros también sentimos la pasión que nuestro Señor Jesucristo tuvo para acercarnos a usted, para llegar a su conciencia, para llegar a su mente, a su entendimiento y presentarle una enseñanza de bendición para su vida. Por ello es que cada semana estamos junto a usted y nuestra preocupación es que más que nuestras palabras sea la palabra de Dios la que alcance su vida. Vamos a orar a esta hora, ciertamente. Señor, te damos gracias, bendecimos, glorificamos tu nombre y te invocamos y te reconocemos que eres supremo y que eres soberano por sobre toda la creación y que tu lugar está más allá de esta tierra, en ese lugar que nosotros conocemos como el cielo. Padre de los cielos, y en ese lugar, en esa eternidad donde tú te desarrollas y usted vive, Señor, ahí invocamos su nombre a esta hora y reconocemos en primer lugar en nuestras vidas, Señor, en nuestra conciencia, en nuestro proceder, que hemos faltado, que hemos errado, que hemos pecado delante de ti. Y Señor, no teníamos alternativa. Tu palabra nos enseña que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y nuestras culpas delante de ti. Y por eso que a esta hora lo hacemos. Y tu palabra nos enseña, Señor, que tú a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro mediador entre nosotros, hombres y mujeres pecadores, y la soberanía, la deidad, la pureza, la limpieza del Dios eterno, Jesucristo, nuestro Señor. Padre eterno, hay muchas personas que para descansar de su conciencia buscan a otro, a quien le cuentan sus pecados. Pero Señor, tu palabra nos muestra que a través de tu sacrificio en la cruz, allí fue roto ese velo, ese símbolo que impedía la entrada de cada uno de nosotros a tu presencia a través de Jesucristo. Y gracias te damos porque lo hemos entendido a través de la lectura de tu palabra. Hemos entendido que todo hombre y toda mujer tiene una mirada y un acercamiento directo delante de ti, y que no necesita otro ponerse delante de ti para que mis pecados y mis culpas lleguen a ti. Porque tú eres el único sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Gracias te damos, soberano creador, por hacernos entender esta realidad y abrir para cada uno de nosotros un oído, Señor, a recibir nuestra oración, nuestro clamor, nuestra plegaria. Señor, necesitados somos. Somos necesitados de tu protección, de tu mano poderosa, de tu mano santa, Señor. ¿Cuántos necesitados hay en este mundo hoy en día, Señor? ¿Cuántos hay que están enfermos? ¿Cuántos hay, Señor, que están tal vez en el momento en que están partiendo de esta tierra, Señor, y necesitan una orientación en su espíritu, Señor? Que puedan encontrar una persona que se acerque a ellos, les hable, Señor, y entregue sus vidas a ti, Padre amado. Señor, te rogamos por aquellos que sufren, Señor, por los pobres, Señor, que están viviendo en aflicción, por los que están viviendo en angustia. Te pedimos, Señor, porque tu poder santo y puro, Señor, sea actuando allí en la mente de hombres y mujeres cuyas mentes, Señor, están entenebrecidas en la oscuridad, mi Dios, y que están siendo gobernadas, mi Dios, por los poderes satánicos y que están causando tanto mal
en medio de nuestra sociedad y del mundo entero, como en esos países, Señor, donde hoy están en guerra, mi Dios, donde las ideologías están invadiendo los pueblos, Señor, donde ocurre tanta desgracia, Señor, y tanto desastre. Padre eterno, te rogamos por esas naciones, Señor, por esa gente que sufre, porque, mi Dios, el día cuando tu palabra se revela a la mente del hombre, entonces, Señor, viene esa luz, viene esa claridad, y entonces se da cuenta del pecado que comete al matar a su prójimo, a su semejante, porque piensa distinto. Señor, cuando tú te revelas a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a la vida de cada hombre y de cada mujer, entonces hay una mirada distinta, Señor, del mundo que nos rodea. Entonces hay, Señor, una vida de respeto recíproco del uno para con el otro. Pero, Señor, cuando las huestes espirituales de Satanás, mi Dios, oscurecen la mente de las personas, entonces se vive un caos, mi Dios, que va creciendo de día en día y nada tiene solución, porque solo imperan, mi Dios, allí las tinieblas y la maldad. Señor, ten misericordia por la vida de las personas que sufren, Señor, por los que están desamparados, por los que no tienen una fuente de trabajo, Señor. Padre de los cielos, que tu paz, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. Y en nosotros, Señor, a través de lo que compartimos, a través de esta red, a través de este sitio, Señor, te rogamos también que las personas reciban una voz de aliento y de esperanza. Padre, a ti damos la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Y por supuesto que hoy queremos invitar nuevamente, porque ya nos están esperando aquí a la entradita de la puerta de nuestro estudio. Hermano Carlos con la hermana Claudia nos quieren entonar la parte de un cántico que ellos nos han dispuesto para este día. Así que no podemos dejar pasar. Es solo un momentito, o un momentico, como dicen algunos también, y se refieren a la misma expresión. Así que vamos a oírlos. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta. Vigila, vigila, vigila. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Nos iremos con él a gozar. Un hermoso cántico que nos habla de esperanza y de bendición, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que cada creyente abriga en su vida y tiene guardado en su mente, en su conciencia, en su pensamiento. Sabe que es un hecho futuro que va a ocurrir en algún momento. No sabemos cuándo, pero sí tenemos esa convicción que aviva en nosotros esa esperanza de una vida en la eternidad, pero una vida mejor. Y mire qué hermoso y oportuno el cántico de este día, porque precisamente en nuestros capítulos de Hogar Cristiano y aquí en Radio La Lumbrera hemos estado hablando en estas últimas sesiones o programas, como usted quiera llamarle, acerca de la muerte. Hemos estado hablando del luto, hemos estado conversando de lo importante de que plantear estas situaciones con sabiduría a los niños, a los adolescentes, y también de lo que ocurre cuando no sabemos enfrentar esta situación
de lo que significa la pérdida de un ser querido o la pérdida de un bien importante para nuestra vida, porque no siempre se llora a la hora de la muerte. Se llora cuando ha ocurrido un accidente, se llora cuando por una enfermedad hemos perdido algún miembro de nuestro cuerpo, se llora porque alguien nos ha estafado y nos ha quitado todo lo que habíamos acumulado durante nuestro tiempo de trabajo, se llora al enterarnos de una enfermedad terminal. Es decir, hay muchas veces y muchos momentos en los cuales se llora. Así que no podemos desconocer que los momentos de crisis, el quiebre ahí que ocurre en nuestras vidas a causa de una situación potente y fuerte, nos trae como consecuencia un tiempo de luto para poder reaccionar, para restablecernos, para reponernos de esa situación que nos está afectando o que ha marcado en una forma radical nuestra condición social, nuestra vida. Y por sobre todas las cosas, el efecto psicológico que tiene en cada uno de nosotros. Pero mire, hoy día queremos compartir a través del capítulo número 41 de Hogar Cristiano, en este bloque que hoy le hemos llamado los rituales a los muertos, ¿están establecidos en la Biblia? Mire qué interesante lo que queremos compartir con ustedes en este día. ¿Y por qué quiero conversar sobre este tema? Porque mire, con mis cortos años de vida o largos años de vida, como querramos nosotros tomarlo, si han sido difíciles o si lo hemos vivido contentos sobre esta tierra, lo llamamos así. Bueno, para mí son solo 60 años. Pero en este tiempo de vida he vivido múltiples experiencias referente precisamente a los rituales a los muertos. Y por cierto, con los años también que llevo conociendo sobre el Evangelio y mis tiempos de vivencia como cristiano, también muchas veces me he preguntado, ¿están establecidos en la Biblia estos rituales que hacen los hombres y mujeres cristianos o son simplemente pantomimas que se han ido copiando de tradiciones ancestrales que vienen de la época de los romanos, de los griegos, de los egipcios y que luego traspasaron de cultura en cultura, lo tomaron los incas, luego entraron a los puelches, a los tehuelches, a los mapuches, a los quechuas, a los yaganes y todo lo que nosotros pensemos de nuestros ancestros, cada uno trae sus propias tradiciones y sus propias costumbres y se van replicando en el tiempo y nadie se pregunta si son así, si están bien, si están mal, sino que porque la abuelita lo hizo, lo hacen así. Y copian lo bueno y copian lo malo y nunca preguntan el por qué. Pero la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que muchas veces erramos, fallamos, equivocamos en las cosas que hacemos porque ignoramos lo que realmente nos enseña la Escritura. Señala muy claro ahí en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 1, donde dice, muy bien, oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Y luego agrega en el mismo versículo 6 del capítulo 4 de Oseas, mi pueblo fue distribuido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amables oyentes, la ignorancia es lo que lleva a los pueblos verdaderamente muchas veces a estar sumidos en la decadencia moral. Y por supuesto también la ignorancia lleva a los pueblos a vivir también en la pobreza.
Por eso que es importante que todo hombre, toda mujer tenga un referente, y el cristiano, su referencia es la palabra de Dios. Ahí en ella encontramos, ciertamente que no es un diccionario, pero encontramos las bases, los principios que rigen y ordenan nuestra vida. Mire, fíjese que ahí en el Evangelio de Mateos, nosotros encontramos una hermosa enseñanza allí en el capítulo 22, donde se encontraron con una disyuntiva. Querían ahí tentar al maestro de maestros, al doctor de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, haciéndole una pregunta capciosa, engañosa. Le contaron allí la situación de una mujer que había tenido un marido, 2, 3, 4, y después de todo le dicen, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo, Jesús les dice ahí en Mateo 22, del versículo 27 en adelante es la lectura, les dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y mire lo tremendo de los que lo estaban escuchando. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y esto verdaderamente que es totalmente contraproducente con lo que nosotros vivimos hoy en día. Nosotros presenciamos muchos rituales de ceremonias fúnebres y de distintas presentaciones, de distintas ideologías, de distintas connotaciones. Pero ¿saben lo que realmente está causando pero mucho dolor? Es la ignorancia del pueblo cristiano en cómo enfrentan estas situaciones de la pérdida y cómo verdaderamente son rituales de paganismo y que no se desprenden de ello, y luego, después de los sucesos, siguen con lo mismo y siguen con lo mismo. Y vuelven, haciendo copia y similitudes de cosas derivadas de la tradición, pero que no son situaciones que están escritas en la palabra de Dios. Y hoy en día es muy común, por ejemplo, oír en un funeral, van a despedir a una abuelita, van a despedir a una mamá, van a despedir a un papá, y lo que se escucha decir ahí, ¡uy, mamita, ruega por nosotros, mamita, papito! Sí, porque te vamos a ver allá en el cielo. Yo le pregunto cuál fue la respuesta del Señor Jesús ahí en Mateo 22, del versículo 27 al 31. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Les dijo que allá en los cielos no se dan las condiciones humanas que nosotros vivimos aquí, que no se casarán, que no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Eso es lo que cada hombre y cada mujer que ha puesto su fe y su mirada en Cristo Jesús debe tener presente, que en la vida eterna no hay placeres sexuales como muchos dicen, me voy a encontrar con mi amorcito y allá vamos a seguir siendo tan felices como somos aquí. Es un engaño, es una mentira, eso no lo enseña la palabra de Dios. Son cosas que la gente ha ido amontonando y ha ido agarrando, y especialmente en estos últimos tiempos donde ya no se acepta prácticamente la muerte. No se acepta, sino que al contrario, tratan de ponerle fiesta, tratan de ponerle bombos, fuegos artificiales. Imagínense que algunos hacen hasta ráfagas de tiro pensando que no creen en la muerte.
De ninguna manera, porque la palabra de Dios señala muy sencillo y muy sobrio, muy escueto y muy abierto, y dice bien claro que el lugar del hombre, del cuerpo carnal, corporal, del cuerpo físico, mortal, es precisamente esta tierra. Y si a usted no le gusta la tierra, lo puede colocar en el mar, y si no le gusta el mar, aunque lo haga cenizas, finalmente de la tierra no va a salir, porque el mar está en la tierra. A no ser que contrate una nave espacial y mande las cenizas para el hiperespacio, y por allá alguien se va a encontrar, no sé quién, tal vez los de Anunnaki, algunos por ahí se van a encontrar con ellos, pero lo cierto es que la Escritura señala que el cuerpo va a ir a la tierra, porque a la tierra tiene que ser tornado, porque así lo dejó establecido el Dios creador, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y desde el momento en que el espíritu se desvinculó del cuerpo, cesó. Dice la palabra de Dios que no hay más memoria de aquel que ya partió, de aquel que ya se fue, que todo concluye ahí. La pregunta es entonces, ¿por qué los hombres y mujeres cristianos siguen todavía y dándole vuelta y alimentando su cabeza, que finalmente con esas ideas con las cuales llegan a caer muchas veces hasta en estados de depresión, que nadie los puede sacar de esa situación? Lo cierto es que la palabra de Dios nos muestra bien claro que hay dos mundos: el mundo terrenal, que es para el cuerpo, y el mundo espiritual, que es la vida eterna, que es para el espíritu. Nosotros, como seres duales, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Al momento de morir se produce esta división. Y al examinar las tradiciones y las costumbres acerca de los modos y las formas en que las personas hacen actos fúnebres, a lo largo de nuestro país, por esto hermoso que tiene nuestra geografía y por ser tan desmembrado y largucho, es difícil que haya una misma forma de actuar en los que viven allá entre Arica y Parinacota con respecto a los que viven en el sur allá, en el continente helado, en la Antártica chilena. Claro, al menos digámosle chilena ahora, porque todavía es chilena, no vaya a ser que mañana no sea chilena, pero hoy en día es Antártica chilena. Y por cierto, los que viven ahí también en Punta Arenas. Y a causa de lo gran, extenso y largo de nuestro país, es que tenemos distintos comportamientos de la sociedad, distintas culturas, y cada uno desarrolla sus actos conforme los ha aprendido o los vive. Yo recuerdo en mis tiempos de niño, un funeral era muy sobrio, muy sencillo. Se reunían en el mundo cristiano evangélico, se reunían allí en el templo en torno al cuerpo que estaba ahí, y entonaban cánticos, y se oía una hermosa predicación de recogimiento, de convicción, de llamamiento, de alerta, de llamado de lo que sucede y de lo que viene después de la muerte. Y habían hermosas alabanzas y cánticos. Los cánticos son las réplicas que nos muestra la palabra de Dios que hay en los cielos cuando un alma se salva, porque dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente delante de Dios. Y también señala ahí el libro de Apocalipsis que allí en los cielos hay alabanza permanente ante el trono del Dios eterno, y eso es lo que hacen los ángeles. Por eso que los creyentes evangélicos cantan, porque dicen: allí cantan noche y día los salvados por Jesús, que han sido fieles en la vida. Por eso cantan. No cantan porque alguien lo haya dicho, esta es la forma en cómo se hace un servicio. No, la Escritura señala que se canta, y eso es lo que hacemos aún en medio del dolor,
Canta, oh buen cristiano, dulce te hará cantar. Hace el camino llano, libre de pesar. Por eso cantamos, y esas expresiones, esos hermanos que predicaban con sencillez y entregaban un mensaje de recogimiento. Y luego se concluía allí esa situación de servicio. La familia muchas veces se quedaba en el lugar porque muchos iban desde lejos, de otros lugares, y era muy difícil albergar alojamiento para todos. Entonces era más práctico que se quedaran allí en torno al féretro y luego más tarde por la noche compartían un café o compartían algún alimento, y así pasaban la noche hasta que llegaba el otro día. Y al otro día iban por allí algunos hogares de amigos conocidos. Por supuesto, se daban un buen baño y compartían también un alimento y se cambiaban su ropita y seguían allí esperando hasta el tiempo de la sepultura. Pero había también en ese tiempo mucho recogimiento, mucho respeto, mucho orden. Hoy en día, en un funeral, usted parece que estuviera en un partido de fútbol. No hay respeto, no hay orden. Parece un momento de chacoteo, pero a la hora de la muerte. Así parece muchas veces. Y fíjese que esas situaciones y esas conductas han ido cambiando. Por cierto que los llantos siempre han estado. Y de hecho, se acostumbraba en el siglo pasado que habían plañideras o lloronas. Mire, mujeres que las contrataban allí para que se vistieran de negro y fueran al lado del muerto y lloraran allí. Mire, las lágrimas de cocodrilo que no lloraban los dolientes hacían que lloraran otros que les pagaban unos pesos para que lloraran por el muerto que había partido, cuando a lo mejor los actores directos ni siquiera lo habían cuidado mientras sufrió sus enfermedades. Pero en estos tiempos, amables oyentes, han entrado muchas cosas que no están reflejadas en la palabra de Dios. Si yo busco, por ejemplo, y voy a uno de los hombres más connotados de la Escritura, después de Abraham, como fue Moisés, el gran líder que levantó el Dios eterno allí en medio del pueblo, poder mover a esta nación que había crecido, que se había desarrollado después de ser 70 personas, que fue la familia de Jacob, luego salir desde Egipto para luego llegar hasta Canaán, la tierra que fue prometida a todos ellos. Y yo puedo ver allí en Deuteronomio capítulo 34, cuando Moisés muere, incluso señala la palabra de Dios que ni siquiera se sabe el lugar donde está sepultado, y dice hasta el día de hoy, refiriéndose el escritor bíblico, que en el momento en que se escribe la muerte, describiendo la muerte de Moisés, no se sabe dónde estaba la tumba hasta ese momento. Y por cierto, que hoy en día tampoco se conoce. Pero señala bien, la Escritura no nos cuenta, no nos presenta, no nos dice: la tribu de Judá se volvió hacia el norte, la tribu de Zabulón se volvió hacia el sur, la tribu de Benjamín se colocó cenizas en la cabeza, la tribu de Manasés se vistió de silicio. No nos habla de esos rituales de muerte. Solo dice que lo lloraron por 30 días. Era la costumbre, seguramente, como se vivía en Egipto. Recordemos que en Egipto se usaban las ceremonias de momificación, y el tiempo de llanto era extenso. De modo que puede ser una referencia a ese ceremonial, que era lo que ellos conocían, o simplemente el tiempo que ellos dispusieron para llorar
a aquel hombre que los había acompañado durante tanto tiempo. Y luego, después de unos días más, finalmente, ¿siguieron llorando a Moisés? No. El pueblo de Israel tomó su campamento, se puso de pie y continuaron llevando a cabo las enseñanzas que les había dejado Moisés. Y en cumplimiento de ello, dice el libro de Josué que cumplieron todo lo que Moisés le había dejado escrito. Conforme Moisés lo había dejado escrito, así lo hicieron. Continuaron, cruzaron el Jordán y continuaron con la conquista de las ciudades. Tomaron Jericó y siguieron la conquista hacia el norte, hacia el sur, hacia el centro. Pero no nos manifiesta la palabra de Dios desde ese momento en adelante que diga, por ejemplo, al año siguiente, cuando ya el pueblo a cargo de Josué habían conquistado la tierra, recordaron el día en que Moisés había muerto y detuvieron su caminar e hicieron allí llanto y luto por un día, por 2 días, ni por 3 días. No nos habla absolutamente nada. La pregunta es, ¿cómo es posible que la iglesia de hoy, el mundo cristiano de hoy, se haya alejado tanto de la verdad? De esa verdad que proclamamos por las redes, por la televisión, por la radio, por donde usted quiera proclamarlo, y decimos, conoceréis la verdad os libertará y seréis verdaderamente libres. Sin embargo, con nuestros hechos hablamos totalmente lo contrario, porque estamos llenos de rituales y de cosas que la Escritura no señala, ni certifica, ni avala. En el fondo, estamos, como bien dice la misma palabra, prevaricando, sabiendo lo que la Escritura dice, pero sin embargo nosotros hacemos lo contrario. Y mire, tal vez usted pueda pensar y decir, oiga, pero es que ese es el único ejemplo. No. Examine usted el caso de la muerte de Jacob. Fíjese que la muerte de Jacob está ahí inserto en la palabra de Dios cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 50. ¿Qué nos señala Génesis capítulo 50 sobre la muerte de Jacob? Dice que entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, refiriéndose a Jacob. Y se cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados. Estamos hablando que estamos en territorio egipcio. Por lo tanto, los cuerpos se embalsamaban, se momificaban. Pero mire lo que agrega luego, y dice, y lo lloraron los egipcios 70 días, es decir, los 40 de la momificación, más los 30, como fue cuando lloraron en el desierto a Moisés. Y lo lloraron 70 días. Pero mire lo que dice luego, y pasados los días de luto, de dolor, de angustia, de aflicción, no nos dice la Escritura tampoco qué fue lo que hicieron, si José pidió a Faraón que hubiera ahí un día de duelo nacional, bandera a media asta, 1 minuto de silencio, si le pusieron flores, si no le pusieron flores, si inflaron globos blancos, globos negros, si pusieron banderas a media asta. No dice absolutamente nada. Lo único que dice, y pasado los días de luto, el dolor que tienen que haber vivido como familia. Habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar, he aquí yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. ¿Y qué le dijo Faraón? Ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y subió José hacia el campo que había comprado su padre,
en la tierra de Canaán, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Es decir, subieron todos los adultos, ¿ya? Los familiares, y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Esto nos da a entender que hubo una gran muestra de afecto, de aprecio hacia el padre de José, un reconocimiento de parte de Faraón al colocar caballos, carros, una gran compañía hasta el lugar donde iba a ser sepultado el padre de José. Por supuesto que no lo iban a dejar ir solo. ¿Por qué? Porque José era un hombre importante. Por lo tanto, parte de esta compañía era resguardo protocolar de José. Y llegaron al lugar donde lo iban a sepultar, y dice que allí endecharon con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Que incluso tanto el dolor que ellos expresaron en aquel lugar, y como iban con ropas de egipcio, a aquel lugar le cambiaron el nombre y le pusieron lugar donde lloraron los egipcios. Y hicieron pues sus hijos con él según le había mandado. Y así fue como volvió José a Egipto, y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. En los días posteriores, en el tiempo posterior de la vida de José y de los hermanos de José, no encontramos en la Escritura ningún momento en que se diga y al año siguiente o a los 9 días después o a los 10 días después de sepultado Jacob, José hizo proclamar por todo el imperio egipcio un minuto de silencio, hizo que los animales dejaran de comer. No señala absolutamente nada. Si ellos, que fueron los primeros hombres del pueblo de Israel y de cuya tradición el mundo cristiano ha tomado sus enseñanzas y sus ejemplos, ¿por qué hoy en día hacemos tanta algarabía de cosas que ni siquiera están insertas en la palabra de Dios? Miren lo que sucede cuando muere José. Vamos a examinar ahora cuando muere José. Ahí en el mismo capítulo 50 del Génesis nos encontramos precisamente con la muerte de José. Dice que cuando él murió, es decir, antes de morir, él hizo una petición. Y la petición que él hizo a sus hermanos, según lo señala el versículo 25 del capítulo 50, hizo jurar José a los hijos de Israel: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y luego dice que murió a los 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mire qué curioso cómo termina la narración de la muerte de José. Un hombre importante allí en el imperio egipcio. Sin embargo, la Escritura no señala los honores fúnebres, los tiempos de duelo, los tiempos de dolor, nada. Solo dice que fue puesto en un ataúd en Egipto. Claro, embalsamado, como era la costumbre. ¿Y qué ocurre? Años más tarde, después que ya habían cruzado el desierto, es decir, si nosotros tomamos en consideración, habían pasado 40 años que ellos anduvieron por el desierto, y luego cuando recién ocurre la conquista de la tierra, nos señala la palabra
de Dios allí en el libro de Josué, en el capítulo 24. Mire qué interesante lo que encontramos allí en este capítulo. ¿Por qué? Porque después que ellos habían peregrinado por el desierto, esos 40 años, y después que habían conquistado la tierra, ya estamos viviendo el capítulo 24, es decir, casi el final del tiempo de la vida de Josué. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el discurso de despedida de Josué. Y mire lo que señala la palabra de Dios aquí, en este tiempo. La muerte de Josué. Y dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y esto está indicado precisamente en el discurso final, en el capítulo final del discurso de Josué, en el capítulo 24, versículo 32. De modo que, y señala a su vez el tiempo de sepultura de los huesos de José después de la muerte de Josué. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Estamos ahí en Josué 24, leyendo en el versículo 29. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, ¿cuándo ocurrieron la ceremonia fúnebre de los huesos de José? Después de la muerte de Josué. Ahora la pregunta es, si usted busca ahí en el Éxodo, en el Levítico, en Número y en Deuteronomio, encuentra en alguno de esos libros alguna referencia que diga: mientras estaban en el desierto, el pueblo se acordó de que tenían entre ellos las cenizas de José y se reunieron un día y dijeron: vamos a recordar el día de la muerte de nuestro padre José, y se pusieron allí y se pusieron a cantar? ¿Encontraron algo de eso? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo es posible que aquel pueblo que vivió hace más de 3.500 años que nosotros tuviera las cosas divinas, espirituales, tan claras, tan entendibles, y a lo menos ellos, si miramos en los tiempos en que muere Jacob, no estaba escrito ni siquiera el Génesis? Y si miramos en los tiempos de José, recién se estaba terminando de escribir el Deuteronomio. Y si miramos en los tiempos de Josué, evidentemente, él fue el que escribió gran parte del libro que lleva su nombre. Pero si nosotros nos damos cuenta, el escritor bíblico, ¿por qué guardó tanta reserva respecto a los ceremoniales de la muerte y a todas estas cosas que ocurren en una situación de esa naturaleza? ¿Acaso el Dios eterno también no sabe que en las generaciones del hombre son temporales y que viene una generación y llega la otra, y la otra generación se olvida de lo que ocurrió en la generación anterior y borra todo? Y aunque haga monumentos, y aunque coloque hitos, y aunque ponga grandes señales, la otra generación se olvida de lo que ocurrió anteriormente. Entonces el Dios eterno dejó lo que nunca pasa y lo que nunca deja de ser: su santa, sagrada, bendita
inerrable palabra, y por ella es por la que se tiene que guiar el pueblo de Dios, no por tradiciones, no por costumbres. Amados oyentes, ocurren tantas cosas, uno empieza a examinar y dicen: hoy vamos a guardar un minuto de silencio porque se murió el siervo tanto. ¿Dónde dice eso la Sagrada Escritura? No, es que como un acto. ¿Cuándo partió esa cosa? Eso ocurrió porque un padre de un soldado australiano que había muerto en la Primera Guerra Mundial, viviendo allí en Inglaterra, manda un escrito a un periódico y dicen: este año sugiero que hagamos un tiempo de silencio por los caídos en la guerra. ¿Por qué razón? Porque cuando terminó la Primera Guerra Mundial en Inglaterra hicieron fiesta, festín, bombos, platillos. Se había firmado el armisticio. Entonces este padre pensó en su hijo que había muerto en la guerra. Y él dijo: mi hijo no estuvo en ningún baile. Él murió por su patria, por su nación, por su gente. Él murió por los que hoy bailan y cantan. Entonces él dijo: ¿por qué no le hacen un minuto de silencio? Claro, el origen de ese minuto de silencio en 1919 se había originado antes. Se había originado en España, se había hecho una situación parecida en el Congreso, y allí habían hecho no un minuto, habían hecho 10 minutos de silencio. Bueno, luego con el tiempo esta situación fue cambiando y ya después fue quedando solo en 1 minuto. ¿Y cuál era la idea? Rezar allí por las almas de los que habían muerto. Esa era la idea. Y esa costumbre pagana ahora se hace: hagamos 1 minuto de silencio por el siervo. Yo quiero que lo busquen en la Escritura, y quien lo encuentre me lo muestra, porque yo puedo estar equivocado. Como han pasado tantas generaciones antes que yo, a lo mejor la Biblia que yo leo hoy en día no es la misma Biblia que leyeron mis antepasados. Claro, ellos leyeron la de 1569, que fue la primera Biblia que apareció en español. Tienen razón en ese sentido. Yo estoy leyendo la Biblia actual, versión 1960. Bueno, y si soy un poco más atrevido también, estoy leyendo la NBI 2019. Pero en ninguna parte encuentro que indique que cuando se muere alguien hay que hacerle 1 minuto de silencio. Tampoco encuentro que haya que colocarle guardias. ¿De dónde sacaron eso? Costumbres egipcias, costumbres romanas. Los romanos, los egipcios le hacían guardia a los muertos de gran connotación, y los tenían ahí y los tenían a la muestra del pueblo. Los egipcios, los romanos cubrían a los muertos con flores. De ahí viene el llevarle flores a los muertos. Yo les puedo decir algo: nunca he llevado flores a un muerto, pero sí he llevado un aporte económico al doliente del muerto, porque sé que eso le es más útil que unas flores que se pierden en una tumba y no tienen ningún sentido. Un anciano hermano decía en cierta oportunidad, hablando en un gran grupo de personas que estaban allí en torno a un difunto, dijo: qué hermoso habría sido que los hijos, cuando este hombre estuvo vivo, hayan gastado de su fortuna para darle un buen trato, un buen cuidado, y no lo hayan dejado tirado en el asilo donde él murió, porque a la hora de su muerte habían muchas flores y muchos allí estaban lloriqueando, pero ninguno conocía dónde había muerto aquel anciano. Pero sí, quien presidía aquella ceremonia sí lo sabía. Por eso habló con verdad, con sensatez y con sabiduría, y por eso que dijo que mientras estuviera vivo era mejor entregar las flores, las honras. Y eso es lo que señala la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres, pero es precisamente cuando están vivos. No sacamos nada con gastar 5 millones de pesos en un ataúd, con gastar 10 millones de pesos en una sepultura, cuando ni siquiera cuando estuvieron enfermos o tuvieron necesidad, nos metimos la mano al bolsillo para gastar 1 peso. Entonces nosotros mismos
Ni siquiera nos condecimos con lo que profesamos. Hablamos mentira, mentimos y engañamos además a la sociedad, tratándole de hacer entender que lo queríamos y que lo amábamos, o que la amábamos, cuando en verdad nunca hicimos nada. La palabra de Dios nos muestra a través de estos claros ejemplos que la vida de los creyentes en Cristo Jesús tienen una vida mejor en los cielos, pero que no depende de los actos de paganismo que nosotros hagamos aquí en esta tierra, que no depende de cuántos globos blancos o cuántos globos negros pongamos, que tampoco depende de cuánto discurso hagamos, de cuánta palabra despilfarremos. Depende, porque hay una sola la manera de cómo llegar a ser salvos, y es creyendo en Cristo Jesús. Eso señala la palabra de Dios. Amados oyentes, hay tantas cosas que están entorpeciendo la fe cristiana. Hay tantas cosas que están ensuciando la vida de la iglesia. Y son precisamente estas costumbres que no tienen ningún asidero, ninguna fuerza bíblica, que se están llevando a cabo y que se están proclamando con tanta facilidad. Pero ¿sabe a qué creo? Y firmemente, y estoy convencido de ello, que es así: a la falta de convicción y a la falta de fuerza de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y de las mujeres de este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ruegan a Dios siempre que los perdone de sus errores, pero nunca claman al Dios eterno porque los perdone de sus pecados. Porque el pensar en pecado significa hablar de conciencia, significa hablar de la voluntad y significa hablar que hay que actuar, que hay que tomar acción para arrepentirse del pecado. Recuerdo cuando era niño y falleció la abuela de mi padre, bisabuela mía, y llegó uno de sus hijos que vivía en Talca y le dice a mi madre: Carmelita, no llores por esta anciana que ha partido. Celina ya está en los brazos del Dios eterno. Llora por tus hijos y los que te vendrán. Eso le dijo el tío Griseldo Machuca Enríquez a mi madre, porque mi madre lloraba desconsoladamente por su abuelita. ¿Por qué? Porque ella había sido la matrona de los 9 hijos que ella había tenido, porque solo un hijo de mi madre alcanzó a nacer en un hospital en aquel tiempo, en el año 1967, cuando se inauguró el hospital público allí en el pueblo donde nosotros nos desarrollamos como familia. Y luego le dice a mi padre: René, ¿por qué te vistes de negro? Los que han sido lavados y redimidos en la sangre de Cristo Jesús, en los cielos se visten de blanco, y aquí en la tierra el dolor se lleva en el corazón. Esa fue la enseñanza de un tío bíblico y pentecostal, a mucha honra. ¿Cómo vive hoy en día la iglesia sus tiempos de muerto? La canción que le gustaba. El poeta que le gustaba. Vamos a hacer esto, aquello, lo otro, porque a él le gustaba. Y nunca hablan de lo que realmente hizo con ellos mismos. Que podrían decir: me enseñó que me aprendiera los salmos de memoria. Gloria a Dios. Me enseñó lo que significaba ayunar. Gloria a Dios. Me enseñó lo que significaba orar en medio de un problema y de creer que era Dios quien daba la victoria. Gloria a Dios. Amables oyentes, necesitamos volver a las raíces de la Escritura para entender lo que verdaderamente significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que significa que sea un Evangelio en victoria. ¿Qué habría sucedido si el Señor Jesús hubiera seguido en la tumba? Hoy en día sería una romería interminable. Pero ¿sabe qué más habría sucedido?
que el Evangelio no tendría sustento ni base para apoyarse en lo que nosotros hoy en día creemos. Y más aún, los que dicen que están muertos. ¿Alguien ha visto sus cuerpos de los que dicen que están muertos? Aunque dicen que puedan haber tumbas aquí en la tierra, ¿alguien ha visto sus cuerpos? Tampoco. Pero sin embargo, del Cristo resucitado, sí, hay evidencia que se vio resucitado, que se vio ascender a los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre esperando por ti y por mí. Y no solo eso, sino que día a día intercede delante del soberano y creador por cada uno de nosotros cuando vamos con un corazón contrito, humilde y nos arrepentimos delante de su presencia. Amados oyentes, debemos de actuar con una actitud equilibrada frente a estas situaciones de la vida y debemos de mirar el futuro con fe y con esperanza y confiar en que el Dios eterno es quien pone consuelo a nuestras vidas y nosotros proseguir en nuestro peregrinar porque nuestro llamado todavía no ha llegado y prepararnos para el tiempo en que Dios nos llamará a su presencia y que nos encuentre a cuenta. Amables oyentes, el tiempo ha transcurrido inexorablemente y debo concluir porque ya verdaderamente estamos pero muy excedidos. Me han encendido 3 luces rojas hoy día en el estudio, pero espero en el Dios eterno y bajo la dirección de su Santo Espíritu que usted haya comprendido la lección del día de hoy y que usted mire, examine y recapacite cómo está llevando su caminar cristiano, si verdaderamente es de ejemplo y de esperanza para los que necesitan y se acercan a Cristo, o usted está caminando tal cual como el resto de los que no tienen fe ni esperanza. Padre, te agradezco a esta hora del día porque, soberano creador, hemos compartido una palabra de bendición con cada uno de nuestros oyentes. Señor, espero que a través de tu palabra cada uno, mi Dios, se sienta edificado en sus vidas, en sus corazones. Señor, enséñanos a vivir en la esperanza y enséñanos a vivir también en la libertad con que tu Hijo Jesucristo nos hizo libre, para que no vivamos sobre esta tierra atados a tradiciones ni a costumbres, sino que, Señor, nos afiancemos en lo que dice tu palabra y que ella sea la que nos guíe cada día, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Padre de los cielos, bendice cada vida y cada corazón y coloca, Señor, en cada uno de nuestros oyentes, mi Dios, esa voluntad y ese deseo de la próxima semana volver a entrar a nuestro sitio y estar con nosotros. Alabamos, bendecimos tu nombre y te honramos, porque digno eres de toda honra y toda gloria por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.